Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar la segunda sesión que teníamos para hoy. Una sesión sobre renovables y medio ambiente, ¿no? Yo creo que en estos días que llevamos de CONAMA, todos estamos de acuerdo en que las renovables son fundamentales, que el desarrollo de renovables es algo fundamental para el medio ambiente, es algo fundamental para la biodiversidad. Y también todo el mundo parece estar de acuerdo en que la situación o el problema viene cuando llegamos a la escala local, cuando empezamos a identificar uno por uno los impactos que pueden tener determinadas actividades. Esos impactos que identificamos a nivel local en las actividades, pues la forma de gestionarlos es a través de los permisos ambientales, principalmente de la evaluación ambiental. Y un poco es lo que pretendemos hacer en esta mesa. Pretendemos acercarnos a esta problemática a nivel local y hacerla a través de la evaluación ambiental. Para ello contamos con una mesa, yo creo, una mesa fantástica. Por un lado contamos por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental. Hemos querido, y como no puede ser menos, contar con la participación de las administraciones autonómicas que estarán representadas por Ángel Sánchez, coordinador de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Junta de Extremadura. También muy importante la visión del mundo científico. No sé si decir ecologista, preferimos hablar, o yo prefiero hablar de ecólogo más que de ecologista, y contamos con Miguel Ferrer. Y por último, el punto de vista de la empresa, para lo que contamos con el responsable ambiental para el desarrollo de renovables de Endesa, Francisco González. Y con esto, sin más dilación, el esquema de la jornada son unas intervenciones iniciales con los puntos de vista más importantes, y a partir de ahí, en función del tiempo que nos quede, pues abriremos la posibilidad de preguntas. Y con esto y sin más dilación, no sé si Eugenio Domínguez del Ministerio si puede comenzar. Sí, por mí sin problema. Cuando tú quieras. ¿Me oís? Sí, Eugenio, te oímos. Lo que no hacemos de momento es verte. Ahora ya te vemos, Eugenio. Vaya, parece que estamos teniendo algún problema técnico. Yo sí os veo y os oigo. Nosotros ahora parece que ya te tenemos en pantalla, Eugenio. Pues oye, dándote las gracias por tu participación, cuando quieras. Muy bien, pues lo primero, agradeceros en particular a Endesa el haberme invitado a este encuentro. Y bueno, no voy a ser muy original, es decir, todos sabemos que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece una serie de criterios y unos objetivos para aumentar la capacidad de generación de renovables. En concreto, establece que para el año 2030, como todos sabéis, hay que generar más de 50.000 megavatios de eólica voltaica. Por ello, actualmente se está tramitando un elevado número de proyectos. Como sabéis, estos proyectos se están tramitando tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas. En la Administración General del Estado estamos tramitando aquellos que superan los 50 megavatios, y las comunidades autónomas están tramitando aquellos de 50 o menos, ¿vale?
Actualmente existen unos 140 gigavatios de proyectos vivos, de los cuales han superado el primer hito del decreto de energía, del decreto 23 de 2020. De estos 140 gigavatios, 60 los estamos tramitando en la Administración General del Estado. Esos gigavatios se reparten más o menos en unos 550 proyectos que vamos a tener que tramitar. Si nos fijamos en la distribución territorial de esos 550 proyectos, podemos destacar 108 en la Comunidad de Madrid, 96 en Castilla-La Mancha, 68 en Andalucía, 35 en la Comunidad Valenciana, 27 en Galicia y después ahí ya van bajando 99 en Castilla y León y ya van bajando a otros, una cifra algo menores en el resto de comunidades autónomas. Si nos fijamos en las comunidades autónomas, pues ya los números asustan todavía más. Tenemos, por ejemplo, datos de que en la Comunidad de Madrid, que sean competencia y que tenga que tramitar la comunidad autónoma, es decir, aquellos de menos de 50 megavatios, son 70 proyectos. En Cataluña, 65 eólicos, 160 de fotovoltaicos. En Galicia, 250 proyectos. En Castilla y León, 1.000. En Andalucía, 706. En Valencia, 370. Estoy hablando de los que va a gestionar la comunidad autónoma. Aragón, 472. Castilla-La Mancha, 600. Es decir, estamos hablando de una cantidad enorme de proyectos que vamos a tener que tramitar, y digo vamos, tanto la Administración General del Estado como la Administración Autonómica. Como comprenderéis, esto es un reto. Es un reto porque va a ser muy difícil que consigamos gestionar todos estos procedimientos con las cifras que estamos manejando. Como sabéis, el decreto de energía planteaba también unos serie de hitos. Estos hitos más o menos los podemos centrar para finales de 2021. Habrá una serie de proyectos que tengan que obtener la declaración de impacto ambiental y otros estarán para mediados de 2022. Es decir, estamos hablando de un año máximo para sustanciar todos estos procedimientos. Como podéis ver y pensar, esto es un reto y va a ser muy complicado, hay que ser realistas para que saquemos todo esto adelante, pero es un reto, como os digo, y en eso estamos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues para ello, lógicamente, desde 2018 más o menos, que empezó a verse el aumento de estos procedimientos, de este tipo de proyectos, desde la Administración General del Estado y en concreto desde mi subdirección, empezamos a establecer contactos con los promotores, sobre todo promotores, generadores y demás, para ver más o menos cómo podíamos montar todo este tinglado para que el objetivo final, en 2030, seamos capaces de obtener la generación que se marca en el PNIEC con el objetivo de minimizar los posibles impactos ambientales. Porque, como todos sabemos, las energías renovables, en principio, son energías limpias, no emiten CO2, pero tienen una serie de impactos que no podemos obviar, que tenemos que minimizar. ¿De acuerdo? Entonces, con el objetivo de cumplir ese procedimiento, en los procedimientos y cumplir los objetivos marcados en el PNIEC, con ese doble objetivo de cumplir el objetivo del PNIEC más minimizar los posibles impactos ambientales, es muy fácil. Nosotros, ¿qué problema, como todos comprenderéis, tenemos en la Administración? Pues tenemos en las administraciones, mejor dicho, pues tenemos un déficit de personal, claramente. Por lo tanto, una de las primeras soluciones, no hay que ser muy original en este tema, es pedir aumento de plantilla. Por lo tanto, hemos solicitado ese aumento de plantilla. Esta vez, y sin que sirva de precedente, sí nos han atendido y hemos conseguido aumentar esa plantilla. En eso estamos actualmente, tanto en plantilla de personal funcionario como en plantilla de asistencia técnica. Por lo tanto, en eso estamos en estos momentos. Después, lógicamente, como todos sabéis, los procedimientos son complejos, retrasan, las tramitaciones se retrasan por múltiples cuestiones,
Por lo tanto, otra de las cosas que hemos intentado es agilizar esos procedimientos. Para eso se ha cambiado la ley, se modificaron determinados plazos, pero no nos vamos a engañar. Esa modificación de plazos puede tener un carácter cosmético o casi de cumplimiento, de acicate para cumplir esos objetivos. Pero la realidad es tozuda y con los estudios y los procedimientos, en principio, se puede poner 4 meses, podemos poner 2 meses, luego la realidad será la que sea. Pero los objetivos, efectivamente, como sabéis, antes teníamos 4 meses más 2, 6 meses en total para sustanciar una declaración de impacto ambiental. Actualmente se ha reducido a 4. Vale, esa reducción está muy bien, pero para eso, y me gustaría hacer hincapié en este tema, que es un tema que llevamos trabajando desde él, ya os digo, en él desde el año 2018, para eso necesitamos y hemos necesitado la ayuda de los promotores, puesto que todos esos cambios, todos esos rebaja de plazos y demás, si no vienen acompañadas de una buena documentación ambiental, es decir, de un buen estudio de impacto ambiental, que como sabéis lo realiza el promotor del proyecto, si no hay un buen estudio de impacto ambiental detrás de ese proyecto, los procedimientos ya podemos reducir los plazos como queramos, que no van a acabar en buen puerto. Por lo tanto, desde el año 2018 estamos reuniéndolo constantemente con promotores. Como consecuencia de la pandemia, esas reuniones que antes eran presenciales han pasado a ser videoconferencias, pero hemos estado constantemente y seguimos estando en contacto con los promotores y puedo decir claramente que desde que empezamos con todos esos trabajos, año 2018 más o menos, al momento actual, la mejora en los documentos ambientales, la mejora en los estudios de impacto ambiental ha sido muy clara. Había proyectos que se presentaban con estudios de impacto ambiental inicialmente bastante deficitarios, es decir, eran manifiestamente mejorables, y actualmente los trabajos que se están presentando, los estudios que se están presentando son bastante mejores. Había déficit de esa documentación, efectivamente, como todos sabéis, y yo creo que se ha hablado en otros foros, había problemas en los estudios de impacto ambiental de mala elección de alternativas. El análisis de alternativas venía normalmente bastante deficitario. Había un tema importante que a muchos os ha preocupado, a los promotores, sobre todo a los consultores, sobre el tema del ciclo biológico completo, sí o no, cómo había que hacerlo. Todo eso se ha ido más o menos solucionando, se ha ido explicando, y yo creo que en el momento actual todo el mundo, todos los que participamos en este tema, sabemos cómo hay que hacer eso. Por lo tanto, la mejora en los estudios de impacto ambiental es uno de los puntos claves que van a hacer posible, espero, cumplir con los procedimientos y cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. También, al margen de la ayuda de los promotores con esa mejoría en los estudios de impacto, también es necesario coordinarnos bien con las comunidades autónomas. Como sabéis, en el procedimiento de impacto ambiental, uno de los puntos principales es la participación pública. En la evaluación de impacto ambiental es básica la participación pública. Esa participación se sustancia en la fase, sobre todo en la fase de información pública y consulta, donde todo el mundo puede conocer los estudios de impacto ambiental. En esa fase de consulta es básica la participación de las comunidades autónomas, puesto que aquí contamos con un representante como Ángel Sánchez de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo cual él sabe mejor que nadie cómo la opinión de la Comunidad Autónoma para nosotros es básica a la hora de hacer nuestra evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, necesitamos que las comunidades autónomas participen en la parte que les toca en el procedimiento de impacto ambiental, que en este caso gestionamos nosotros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esa agilidad, esa participación, ya soy consciente de que estamos exigiendo rapidez en esos informes y demás. Eso es complicado, porque los informes no es hacer cuatro ideas, son informes serios y por lo tanto que nos tienen que habilitar y nos tienen que dar argumentos para nosotros pronunciarnos en nuestras declaraciones de impacto ambiental. Por lo tanto, esa coordinación con las comunidades autónomas es básica. Para ello, en este momento que estamos haciendo, pues hemos iniciado una fase, hicimos una multilateral hace ya unas semanas con las 17 comunidades autónomas para poner en común todo este tema, y ya desde en esta semana hemos tenido ya dos, una con Aragón y otra con Galicia, el lunes y el martes, y mañana seguiremos
con el resto hasta creo que es el día 23 de junio, donde cerraremos este ciclo de contactos ya bilaterales para poder hablar de temas concretos con las comunidades autónomas. Eso por un lado. Después, por otro lado, como sabéis, otro de los actores en este teatro somos el órgano ambiental, los promotores, las consultoras, y otro es el órgano sustantivo. El órgano sustantivo tiene también, en este caso, un papel muy importante, pues es, como todos sabéis, el que hace las informaciones públicas. La información pública no la hace el órgano ambiental, la hace el órgano sustantivo. Información pública y consulta. Entonces, para que el trámite de consulta, que como también sabéis, lo hacen las áreas de industria de las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, es importante que estos organismos estén muy engrasados y sepan y puedan hacer su trabajo lo más rápidamente posible. Para eso hemos mantenido reuniones con las áreas de industria de estas subdelegaciones y delegaciones, les hemos establecido criterios, les hemos aportado nuestra experiencia para que todo esto vaya saliendo. Como sabéis, actualmente, desde diciembre del 2020, que fue el hito donde se marcó ya las autorizaciones administrativas previas de todo lo que ahora mismo vamos a tramitar, esas informaciones públicas se están haciendo a partir de esa fecha, finales de diciembre, primeros de enero. Actualmente estamos viendo cómo ya nos están empezando a llegar, pero todavía muy poco a poco, aquellos proyectos que ya están terminando los trámites de información pública. Tenemos que ser conscientes que estamos en el mes de junio, estamos empezando junio, y todavía la entrada de proyectos, de expedientes para hacer las evaluaciones ordinarias va muy despacio. Entendemos que en los próximos meses, sobre todo yo entiendo que será en el mes de septiembre, cuando nos llegue lo que vamos a llamar la avalancha de proyectos, y para eso debemos estar preparados para dar una respuesta rápida a toda esa demanda que vamos a tener. Ya os digo, para nosotros es un reto, va a ser complicado, pero es lo que hay y tenemos que sacarlo adelante. El objetivo de mi subdirección general es resolver. Es decir, no queremos que nos pille el toro y nos deje con los proyectos sin poder sustanciar en una declaración de impacto ambiental. Como sabéis, el pronunciamiento del órgano ambiental puede ser, en principio, 4 pronunciamientos podemos darles. Inicialmente podemos inadmitir la documentación que nos llegue. Es una inadmisión formal en cuanto a que, por las causas que sean, no venga toda la documentación que tiene que venir o los trámites previos que ha habido que hacer se hayan hecho incorrectamente. Podemos utilizar la figura del archivo. El archivo se utilizará en aquellos casos en los que la información que tengamos no nos dé pie, no tengamos elementos de juicio suficiente para poder pronunciarnos. Y posteriormente, si ya tenemos todos los elementos de juicio, haremos las declaraciones que podemos denominar, aunque ya no es el término que se utiliza, pero para entendernos todos, declaraciones positivas o declaraciones negativas. Pero el objetivo de mi subdirección es pronunciarnos, es decir, llegar a resolver. No nos gustaría que se nos quedase en el cajón proyectos sin poder resolverlos como consecuencia de la premura de tiempo que vamos a tener, como comprenderéis, desde junio de este año a junio más o menos del año que viene, con los diferentes hitos, pues es el tiempo que tenemos para resolver todo este tema. Entonces, como os digo, todo esto es un reto. ¿Nos hemos preparado? Sí, estamos preparados, mantenemos contactos con todos los actores de este procedimiento y espero que con la buena voluntad de todos, y si las cosas, como os digo, vienen bien armadas y para que vengan bien armadas necesitamos buenos estudios de impacto ambiental, si eso es así, no me cabe duda que podremos conseguirlo. Sé que en determinadas comunidades autónomas están pidiendo que se aumenten los plazos, que se modifiquen los plazos de estos hitos, pero eso a nosotros se nos escapa. Eso es un tema sustantivo, pero que en principio nosotros ni nos planteamos. Nuestro esquema es, estos son los objetivos temporales que tenemos, de aquí a mediados del año que viene, junio del año que viene, es el objetivo a cumplir. Por lo tanto, en eso estamos. Y bueno, yo creo que esta es una pequeña intervención. Luego espero que si en un pequeño debate o en la fase de preguntas poder aclarar alguna cosa que consideréis oportuno. Y nada más. Muchísimas gracias. Muy bien, Eugenio. Muchísimas gracias por tu
por tu intervención. Yo llevo trabajando en medio ambiente 14 años, prácticamente los 14 años con mayor o menor intensidad, pues teniendo relación con temas de evaluación de impacto a nivel de ministerio, y hay dos cosas que yo creo que hay que reconocer porque son así. Primero, el esfuerzo de mejora continua y las mejoras en estos años, y segundo, la accesibilidad que siempre mostráis hacia los promotores para orientar de la mejor manera, ¿no? Y yo creo que son cosas importantes y cosas que hay que reconocer. Siguiendo con el orden de la jornada, tenemos ahora a Ángel Sánchez desde la Junta de Extremadura para que nos ofrezca la visión desde el punto de vista de la Administración autonómica, que tiene un papel muy relevante. Órgano ambiental principal en aquellos proyectos de menos de 50 megavatios y, en todo caso, para aquellos proyectos más grandes, informe preceptivo para aquellos proyectos, como digo, que se tramitan a nivel de ministerio. Ángel, buenos días y cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Endesa su invitación en la jornada. Y bueno, Eugenio le ha dado un repaso a la situación muy detallada. Yo voy a entrar. ¿La presentación la manejáis vosotros? No, lo hago yo, vale, disculpa. Bien, yo voy a hacer algo un poco más apegado al terreno, contando nuestra experiencia en los últimos años, qué actores participan, qué normativa tenemos, cómo evoluciona la normativa y cuáles son las reglas de juego en los distintos tipos de situaciones, desde líneas eléctricas, plantas solares fotovoltaicas, parques eólicos y otro tipo de renovables. Y cuál es el desarrollo futuro. Vamos a ir rapidito. En cuanto a los actores, Eugenio ya ha definido un poco la situación. Tenemos los promotores que a veces en la evolución de tramitación, construcción o explotación hay diferencias, cambian por cambio de titularidad y a veces nos encontramos con una problemática. Los promotores en fase de tramitación nos encontramos habitualmente que vienen con proyectos de promoción que no están ajustados a veces al terreno y luego tenemos discrepancias importantes. En cuanto a la administración, como tenemos más de 50 megavatios de competencia en la Administración General del Estado y menos de 50 megavatios en la Administración Regional. Y por último, perseguimos una amplia participación social, por un lado, mediante la información pública y consulta a las personas interesadas, y por otro, una amplia participación de ONGs, de organismos de investigación, que nos ayuden a tener información para tomar decisiones y en la toma de decisiones. En cuanto a la normativa, tanto a nivel nacional como a nivel regional, en los últimos años ha sido muy parecida su evolución, como no podía ser de otra manera. Y en ambos casos, a nivel nacional, destacar la Ley 9/2018, que viene a hacernos un ajuste a la Directiva de Impacto, donde nos arranca el tema de análisis de vulnerabilidad sobre catástrofes naturales, una mayor consulta en el periodo de información pública, consulta a las administraciones interesadas y a las personas interesadas, y luego el último Real Decreto que abrevia los plazos, como ha dicho Eugenio, un tema más casi digno. En Extremadura hay una diferencia muy importante. La Ley 8/2019, la Ley de Agilidad Administrativa, cambia el procedimiento, separa de nuevo el sustantivo del ambiental, con lo cual la tramitación ambiental la hacemos el órgano ambiental por separado del sustantivo del que estamos integrados con ellos en la misma consejería y en plena coordinación, pero va por separado. Y el último decreto ley 10/2020 relacionado con temas de COVID, que nos permite una agilidad. Perdón, la ley 8, la anterior, ya conlleva que la calificación rústica va incluida en la declaración de impacto ambiental. Y eso implica una mayor agilidad en la tramitación del proceso burocrático de obtener la declaración de impacto ambiental y la calificación rústica. Y el decreto ley lo que viene un poco a agilizar, y es que la mayoría de los planes generales de Extremadura son de finales de los años 80, años 90, no se consideraba el uso de energías renovables, ni prohibidas ni permitidas. Con lo cual nos viene a decir que lo que no está expresamente prohibido se entiende autorizable
siempre que la administración que ha generado ese tipo de protección urbanística dé lo que hay de que el proyecto no afecta al bien por el que se declara. Por ejemplo, un suelo que está especialmente protegido por Red Natura 2000. Bueno, pues que el órgano de Red Natura dé un informe de que no hay afección en el proyecto. Extremadura se adelantó un poco a la situación y en el año 2018, justo en junio, hacemos 3 años, se creó en la estructura de la Junta de Extremadura la unidad de evaluación ambiental de energías renovables dentro del Servicio de Prevención y Calidad Ambiental. Esto nos ha permitido una cierta especialización, el dotarnos de personal y el ganar una agilidad que a día de hoy nos hace estar en esa primera cuestión de que es posible, de momento, evaluar la situación, ver cómo evolucionan los proyectos y, sobre todo, tratar de conocer el impacto real de este tipo de nuevos de proyectos, que son muy diferentes de los que se tramitaron en la etapa anterior, que eran habitualmente de doble eje, en los que sí hemos hecho un seguimiento de la biodiversidad y de los impactos ambientales, y en esta nueva situación, bueno, pues tenemos que ir aprendiendo. Nos encontramos con las reglas de juego, las normas técnicas que aplicamos en el desarrollo de las energías renovables. Y tenemos condicionantes políticos. La semana pasada hubo un debate, o hace 10 días un debate sobre el estado de la región, y el presidente ya anunció un criterio político de exclusión en suelos muy productivos y zonas de concentración parcelaria, refiriéndose principalmente a terrenos de regadío, donde la productividad económica y el impacto social es mayor del cultivo en sí, del que puede generar un proyecto de energía renovable. Por lo tanto, hay una incompatibilidad en automático en estos sitios. Y luego hay una serie de condicionantes técnicos, son los criterios que desde la unidad de evaluación de energía renovable tomamos para considerar una primera evaluación de un proyecto. El primer criterio es de esa, en zonas forestales y en áreas con alta densidad de vegetación natural, hay una incompatibilidad. Todo es matizable porque, claro, si en 100 hectáreas hay una encina, evidentemente es una dehesa tan aclarada que puede ser compatible en cierto grado de medida. El relieve, pendientes superiores al 15%, prácticamente hacen inviable en este momento el desarrollo de proyectos. Las áreas esteparias, las cuales estamos continuamente muestreando y obteniendo más información para que la toma de decisiones sea con la mejor información científica posible. La red de áreas protegidas es otro criterio prácticamente en automático que se ha adoptado recientemente, excepto pues, para autoconsumos o cosas muy puntuales. Los planes de conservación de especies amenazadas, cuando la especie pueda verse amenazada por el proyecto, las áreas con alto valor paisajístico y, finalmente, la evaluación de efectos sinérgicos y acumulativos. El problema que tenemos en los nudos de evacuación es que el desarrollo de los proyectos tiene un desfase temporal variable. En algún caso, como San Serván 400, van todos a la vez, pero en otros han ido muy desfasados. Cuando están todos a la vez, evaluar los efectos sinérgicos es sencillo dentro de un orden. El problema es cuando ese desfase temporal no nos permite hacerlo a la vez, sino que hay que irlo haciendo a cada proyecto, añadirle el impacto sinérgico de lo que ya existe, más de lo que estás planteando en ese momento. Y luego, por efectos acumulativos, es al contrario, es una serie de proyectos que son de pequeña magnitud en su ubicación territorial, pero que al estar en un entorno muy próximo hacen que las unidades medibles alcancen umbrales por encima de lo que se está evaluando. Me refiero a varios proyectos de evaluación simplificada que al estar en un entorno próximo puede hacer que todos pasen a una evaluación ordinaria. Respecto a las normas técnicas que seguimos en cada uno de los tipos de proyectos, más las medidas preventivas y demás, y el seguimiento ambiental, ahora os cuento un poco la situación. En primer lugar, el tema de tendidos eléctricos. En la mayor parte de los proyectos de energías renovables, el impacto del tendido eléctrico de evacuación casi suele superar al del propio proyecto en sí. El proyecto de implantación, sea de parque eólico, sea de un fotovoltaico, un flotante, etcétera, etcétera. Por lo cual, primer criterio, que la línea sea soterrada. Es un criterio que va evolucionando en el tiempo y no todo se puede soterrar, pero sí el máximo posible.
Cuando no se puede soterrar, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es que en esa evaluación sinérgica en un nudo, que haya una infraestructura común de evacuación, ¿vale?, que tendrá que ser en aéreo, y siempre que no sea en doble circuito, debe ser en apoyo plano, con los conductores en el mismo plano y, como mucho, un segundo nivel con los cables de tierra. Esto permite atenuar el riesgo de colisión, al menos por pura lógica, en cuanto a que la red de conductores y cables de tierra esté en dos niveles, de mucho menor impacto que esté en 4. ¿Qué supone ese cambio en un proyecto que se está tramitando? La anchura de la expropiación o de la servidumbre pública, que aumenta mucho más. Y eso, como no, el promotor no lo prevé desde el principio, da muchos dolores de cabeza luego hacer ese cambio. Pero nuestro criterio es que una línea de simple circuito en tipo 3 bolillos y tal es prácticamente ya imposible. Vamos a diseños de apoyos planos. Además del diseño de apoyos planos, que estadísticamente está demostrado que supone un menor riesgo de colisión en los trabajos que están publicados en la bibliografía científica, el trazado, nosotros somos muy participativos y ayudamos en la toma de decisiones de información mejor que tenemos, tratando de evitar las áreas y teniendo en cuenta que hay especies como el sisón, que es la estrella en cuanto a la energía renovable. El sisón solo vuela de noche, su migración es totalmente nocturna. El resto son vuelos pequeños en su entorno de LED y este tema de hacer las líneas visibles por la noche es nuestra segunda obsesión detrás del soterramiento. Cuando no es posible soterrar, la línea tiene que ser visible durante la noche. Para eso, inducción o aspas giratorias con un flaseo que ya llevan una pequeña batería, unas células fotovoltaicas y están programados para estar desde antes de la puesta de sol hasta después del amanecer, emitiendo flasheos cada 10 segundos, haciendo visibles las líneas. Porque a veces el impacto no se produce donde está el proyecto. O sea, un sisón que teníamos marcado en los llanos de Cáceres fue a colisionar con un tendido eléctrico en Toledo. Con respecto a las plantas solares fotovoltaicas, nuestro principal problema, bueno, aparte de esas medidas preventivas que ahora explico a continuación, de filtros de terrenos, de dónde sí, dónde no, nuestro principal problema son los movimientos de tierra. En los proyectos, como os digo, a veces en los promotores hay un desfase entre el proyecto que se ha sometido a tramitación, que es un anteproyecto para salir del paso a veces, y el de construcción, que a veces cuando entras en el detalle de construcción, pues son necesarios movimientos de tierra que, si se hubieran planteado inicialmente en la tramitación, hubieran sido inviables, porque entendemos que una planta fotovoltaica que sus incas van sobre el terreno sin necesidad de hormigonar y tal, entendemos que los movimientos de tierra tienen que ser los mínimos posibles. Y los mínimos, quiero decir, los mínimos. Ahí os he traído una foto de una planta en Logrosán con las incas ya instaladas y los soportes de los paneles, donde únicamente se ha tocado las zanjas de las tuberías y los caminos. El resto está intacto. Lo que os decía desde el punto de vista preventivo, imaginaros la ladera que hay al fondo, una ladera de suave pendiente con algo de matorral. La diferencia que tendría en movimiento de tierra y en impacto visual a estar colocado. Una medida correctora que viene a tratar de solucionar el tema de las pantallas vegetales, lo que estamos haciendo es crear un corredor perimetral a la planta de entre 1,5 metros o 2 metros de anchura y con objeto de que la vegetación natural, excluido el pastoreo ni el desbroce, evolucione en condiciones naturales y nos genere una pantalla naturalmente. En Extremadura, la retama, escoba, una serie de especies que con rapidez nos van a generar en 2 o 3 años esa pantalla sin necesidad de mantenimiento. Y además creamos un corredor ecológico donde paseriformes, micromamíferos, un montón de especies encuentran un refugio climático frente a la situación que hay en el entorno inmediato. Se busca la máxima integración ambiental hasta el punto que hemos arrancado varios proyectos de investigación tratando de buscar ideas con medidas de conservación para ayudar a la integración ambiental de las plantas. Desde plantación de especies de floración invernal autóctonas o protegidas que permitan el desarrollo de polinizadores,
mejoras de hábitats para anfibios, reptiles, refugios de reptiles, nidos para cernícalos y tal, que sean de larga duración, etcétera, etcétera. Una medida básica es que se prohíben los herbicidas. No se pueden utilizar herbicidas dentro de las plantas. El control de la vegetación para evitar riesgo de incendio en verano tiene que ser o bien con una carga ganadera sostenible o bien con un desbroce puntual. La carga ganadera sostenible a largo plazo es la medida que más va a permitirnos evaluar y conservar la biodiversidad. Si somos los promotores y la administración y la sociedad somos capaces de conseguir que la carga ganadera se ajuste en función del año, de la pluviometría, etcétera, etcétera, y permitamos que no haya ese riesgo de incendio, lo último que estamos planteando ya es que esa ganadería además fuera ecológica, porque nos permitiría que no habría restos de antibióticos, de tratamientos químicos que se le da al ganado, etcétera, etcétera. Este conjunto de medidas permitiría una recuperación del suelo a niveles, recordemos que el 85% de los suelos tienen herbicidas, según se anunció en un estudio de la Universidad de Córdoba la semana pasada, o que hemos encontrado residuos de DDT que se aplicó en los años 80, todavía en muchas zonas de pastizales. Entonces, necesitamos que el suelo respire, que se recupere. Y este es uno de los mecanismos que tenemos sacando al agricultor y al ganadero de estos espacios. Parque eólico, la situación es un poco más complicada. Es más complicada porque, igual que en plantas solares fotovoltaicas o en plantas flotantes no encontramos graves disturbios o motivos de preocupación, los parques eólicos son un poco más de preocupantes porque sí hay una cierta mortalidad de avifauna. Hemos hecho nosotros algún estudio, como ahí estáis viendo, el único parque eólico que hay en este momento en Extremadura, que es el Merengue, y en la parte sur de la foto se ve una cantera de pizarras, donde hay un nido de alimoche en el frontal de la cantera. Este alimoche está marcado y los datos que veis en la parte inferior son cómo se elevan las térmicas, cómo funciona desde que arranca hasta que coge altura, y a mano derecha se ven, en la imagen del resultado de seguimiento, están el seguimiento de un año. Este alimoche lo marcamos un año antes de construirse el parque y ha estado emitiendo los 2 años siguientes desde que el parque está funcionando. Curiosamente, atraviesa el parque más frecuentemente desde que está hecho el parque eólico que anteriormente. No encontramos una explicación, no sabemos a qué puede deberse esto, porque sus zonas de alimentación son exactamente las mismas. Se alimenta en una serie de granjas en el entorno del parque y él sabe que está el parque, tenemos registros suyos en el propio parque eólico y no colisiona. O lo conoce o sabe que está ahí y lo evita. Otro dato curioso es que un águila imperial que hemos soltado de una recuperación se nos ha ido, se lo comentaba a Miguel Ferrer, y tenemos pendiente analizar el uso del espacio que ha hecho. Se ha ido a un parque eólico de Sanlúcar de Barrameda. Entonces, a veces, cuando estamos evaluando un parque eólico y ponemos el foco muy puntualmente en el entorno inmediato del parque. Ahora mismo tenemos una flota de buitres negros marcados que se mueven por toda España, que están visitando parques eólicos de media España. Entonces nos hace replantear a veces la situación de otra manera. En un parque eólico, nosotros, con estos datos de radioseguimiento a la especie amenazada, que es previo a la toma de decisiones, lo que hacemos es la evaluación aerogenerador, y luego el seguimiento también individualmente para ver, Miguel supongo que nos lo contará, que pasa como con los tendidos eléctricos. Muy pocos apoyos o muy pocos aerogeneradores generan la mayor parte de la mortalidad. Y esto es en lo que tenemos que avanzar, en tratar de resolver ese tipo de situaciones. Luego nos preocupan los accesos, la afección forestal y lo que llamamos el manejo de hábitats negativo. Es decir, que no generemos, como nos ha ocurrido en el único parque que tenemos, que al haber un cierto movimiento de tierra, hemos generado una población de conejos donde antes no la había. Y ahora que hemos generado la presencia de águila real donde nunca la había, o muy infrecuentemente. Entonces, el tema del manejo tiene que ser tratar de que haya la menor biodiversidad posible y el menor atractivo posible para especies que son susceptibles de colisionar. Como, por ejemplo, la iluminación de la sed. La iluminación de la sed del parque se veía a 30 kilómetros. Desde que se ha eliminado ese problema, el número de mosquitos y de insectos ha disminuido muchísimo, el impacto sobre las especies insectívoras ha bajado de manera muy significativa y sobre los quirópteros. Y luego, por supuesto, pues contar con sistemas de detección, parada y lo último, la última información
científica que podamos tener acceso y que nos permita mejorar la situación. Respecto a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, pues el primero es el filtro, que hemos hablado, de los condicionantes, sean de un tipo o de otro. Ese filtro pues, nos lleva a tratar de que las implantaciones estén en los sitios más adecuados, y ahora estamos trabajando en la modelización de esa capacidad de acogida a plantas o a parques eólicos, que lo cuento ahora en el último punto. Respecto a las medidas correctoras, ya os he comentado, ese corredor perimetral de vegetación natural para que la pantalla vegetal no sea una lucha obsesiva durante 20 años para al final acabar teniendo unos cuantos de plantones secos rodeados de un tubo de protector y comidos de las ovejas. Entonces, preferimos este área de exclusión. Como os he comentado, que los movimientos de tierra sean los mínimos, que la obra no comience en el periodo de reproducción de las aves, porque siempre, aunque sean cogutas, trigueros, etcétera, etcétera, están criando en el suelo, siguen criando después, solo que no iniciar la obra, porque si tú la obra la has iniciado anteriormente, pues las especies ese año criarán en otro sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Y los trabajos sean preferentemente diurnos. Todo esto además lleva una batería de medidas muy extensas que no son objeto ahora de esta presentación. Las medidas compensatorias, que es uno de nuestros mayores logros, las utilizamos para la integración ambiental de las plantas. Son complejas, son cambiantes, las estamos analizando, estudiando su eficacia y principalmente nos sirven para retroalimentación, la retroalimentación de la información con la que estamos tomando las decisiones. Hay algunas medidas que son puntuales, como refugios reptiles, polinizadores, barreras antiatropello de anfibios, cajas nido, etcétera, etcétera. Tenemos áreas de exclusión ganadera para el topillo de cabrera. El topillo de cabrera es uno de los micromamíferos más amenazados de la península ibérica y está amenazado sobre todo por el cambio climático y por la evolución agroganadera de los últimos 20 años. Esta especie no hace madrigueras en el suelo, sino en el pasto. Un año de aridez climática, no hay pasto, con lo cual es brutal el impacto que tiene sobre ello. Y luego, el tema del sobrepastoreo se lleva a su hábitat antes de que llegue el verano. ¿Dónde se nos refugia? En las cunetas, si no han aplicado herbicida. Entonces, las plantas que están en el entorno de topillo de cabrera llevan todas las vaguadas con una exclusión del pastoreo. Hay que hacer un desbroce a una altura controlada, evitando el riesgo de incendio, pero permitiendo la coexistencia de la especie, mejorando la biodiversidad. Todas las plantas tienen que llevar una superficie de en torno entre el 10 y el 20% en función del grado de significación desde el entorno próximo de las aves esteparias, dedicadas a las aves esteparias, o bien a la financiación de la campaña de conservación de aves esteparias que realizamos con la SEO y con un conjunto de ONGs que se dedican a la conservación del aguilucho cenizo, cernícalo primilla, abutarda, ganga ortega, etcétera, etcétera. Luego hay acuerdos de custodia del territorio para conservación de flora, conservación de artrópodos y proyectos de investigación de cuál es el efecto que las plantas solares van a tener una vez construidas sobre el suelo, sobre la biodiversidad, etcétera, etcétera. Queremos medirlo porque estamos ahora comenzando y la idea es tener en 5 o 10 años, tener unos datos precisos sobre cuál es el impacto real, si hay una recuperación del suelo, si desaparecen los residuos fitosanitarios, etcétera, etcétera. El tema que sería más importante es el radioseguimiento. No lo había comentado, el radioseguimiento de las especies amenazadas que pueden estar en el entorno del proyecto y con lo que pretendemos conocer cuál es su uso, el uso espacial que hacen del territorio, cómo la planta le puede afectar o que nos ayude a conocer mejor cómo se distribuyen, dónde están y porque con los muestreos que tenemos no son suficientes. El plan de vigilancia ambiental es fundamental, fundamental. Hay que controlar cómo se hace la obra, cómo se hace en fase de explotación y el desmantelamiento. Entonces, obligatoriamente establecemos una visita previa a la obra de contraste para ver si hay algo protegido, si hay algo nuevo, si se puede comenzar. Exigimos que el coordinador ambiental tenga que estar acreditado por nosotros, porque nos hemos encontrado ejemplos donde el coordinador ambiental es el topógrafo del constructor. Lógicamente eso no nos ofrece ninguna garantía, primero porque no está cualificado y segundo porque no hay objetividad. Entonces, el tema del plan de vigilancia es fundamental para que a medio y largo plazo el movimiento de tierra sea el mínimo posible, la carga ganadera se regule y la biodiversidad pueda explotar en este tipo de instalaciones donde estamos eliminando
la parte de la problemática ambiental que tenemos en este momento, fitosanitarios, agricultura intensiva, sobrepastoreo, etcétera, etcétera. La caza, todos los elementos negativos desaparecen. ¿Qué nos hemos encontrado en las plantas que llevan funcionando desde el 2006-2010 de la anterior etapa? Ojo, eran de doble eje, es otra estructura, es otra complejidad estructural ambiental, con lo cual el resultado es distinto. Que nos hemos encontrado que las poblaciones de aves dentro de la planta a veces 10 veces superior que fuera incluso la densidad de mochuelo reproductor más alta conocida en el mundo. Entonces, estamos hablando de que bien hecho este tipo de instalaciones, el resultado puede ser potente. Y en el futuro estamos intentando prepararnos para lo que nos viene. Para el presente estamos preparados, para el futuro estamos intentando prepararnos. ¿Cómo? Modelizando la capacidad de acogida. En este momento el relieve es fácil, los regadíos son fáciles, las dehesas son fáciles, hay una serie de información que son fáciles, pero otras son más complicadas, como pues, las aves esteparias o aquellos elementos que son incompatibles con este tipo de proyectos. Entonces, con el programa de red, con red eléctrica, la nueva planificación, los proyectos a medio y largo plazo, lo que estamos haciendo es analizando alternativas de implantación de las nuevas subestaciones, teniendo en cuenta esa modelización de la capacidad de acogida. Es decir, el problema no es dónde abrir una SED. Abrir una SED no tiene más impacto si la coloca debajo de la línea donde está. El problema que tenemos con una nueva SED es lo que nos va a llegar. Y tenemos situaciones donde, de no haber absolutamente nada, nos encontramos de pronto con una planta fotovoltaica, una SED y 16 líneas eléctricas que llegan. Eso es insostenible desde el punto de vista paisajístico y desde mucho y del riesgo de colisión en la distribución menos porque son líneas de muy alta tensión. Pero es necesario cuando se va a implantar una nueva SED esta modelización de la capacidad de acogida. Hay sitios que no tienen esa capacidad para poder acoger. Y luego la evaluación de los efectos sinérgicos. Es decir, que en vez de 16 líneas tiene que llegar una infraestructura común de evacuación. Y la llegada desde cada proyecto a esta línea común de evacuación en soterrado. Esa es la estrategia que lo que se nos viene a partir de ahora. La participación social es muy alta y os pongo un ejemplo de la campaña de conservación de aves esteparias, unas jornadas que hemos tenido en el mes de marzo, con una amplia participación de promotores, consultores, universidades, grupos ONG, donde estamos trabajando todos por un mismo sentido. La conservación de la biodiversidad del paisaje, el desarrollo de las energías renovables. Y lo que nos estamos encontrando son a veces una crítica feroces. Por ejemplo, este recorte de las centrales fotovoltaicas amenaza el paisaje secano del oeste de Cartagena está en el último número de la revista Quercus de junio del 2021, donde la foto es un poco patética, es decir, el cultivo de secano, un cultivo de secano de algarrobos con un suelo erosionado, desnudo, en pleno verano, a 55 grados de temperatura, con el suelo muerto y que en su entorno hay un nido de águila real a una cierta distancia. El ejemplo que tenemos nosotros con un águila real liberada después de su recuperación a 150 kilómetros es que se vino a vivir a una planta de 100 hectáreas de doble eje, donde la población de conejos era un problema. Vivía en las torres eléctricas, eran de 132, con lo cual el riesgo de electrocución era mínimo, y no se movía de los conejos, es decir, donde estaba su comida y su alimento. Entonces, una planta fotovoltaica no es un problema para un águila real. Un parque eólico hay que tener más cuidado. Pero este tipo de situación actual del secano, ladera, en pendiente, con uso de herbicidas, etcétera, etcétera, pues creo que no es comparable, ¿no?, con la biodiversidad que puede albergar, manteniendo un cierto respeto al tema del paisaje. ¿De acuerdo? Y bueno, de momento nada más, muchas gracias. Y agradecer a Endesa de nuevo y a la gente que nos ha facilitado fotos de sus proyectos. Muy bien. Ángel, muchas gracias. Esta mañana teníamos una sesión sobre avifauna y me ha resultado interesante que se repiten algunas de las ideas. No sé si Miguel luego verá oportuno comentar sobre eso. Pues nada, Miguel, sin más dilación, porque vamos ya justos de tiempo,
Si nos puedes dar esa visión desde un punto de vista de la ecología, tu punto de vista, pues sí, encantado. Encantado. Miguel tenía una presentación, no sé si la podéis... Vale. Vale, muchas gracias. Voy a hablar brevemente, porque creo que vamos mal de tiempo, algunas cosas de lo que sabemos desde el punto de vista de ecología aplicada sobre los posibles problemas de implantación de renovables, particularmente sobre la fauna. No hace falta que recuerde, pero por si acaso, como todavía en la jornada lo he dicho, las renovables son obviamente una necesidad, y lo son precisamente porque es uno de los principales problemas que afecta a la biodiversidad. Así que necesitamos desarrollar energías renovables, lo cual no quiere decir, como ya han dicho otros ponentes, que sea a cualquier precio. Se trata simplemente de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Las dos energías renovables que más se desarrollan en España son la eólica y la que más lo va a hacer, lo está haciendo ya, pero lo va a hacer mucho más, es la solar. En concreto, de esta última, como ya ha mencionado también Ángel Sánchez, en realidad lo que tenemos es una carencia casi absoluta de información científica básica. Hasta el día de hoy no hay ningún estudio publicado en el mundo con un diseño científicamente adecuado, que en este caso sería lo que conocemos como diseño BACI, o para los que estudiarais estadística hace más de 20 años, un diseño que en español se llamaba derecha-izquierda antes-después. Consiste en tener una futura planta antes de que se construya la planta y otro lugar equivalente, analizar las posibles variaciones durante la construcción y durante la explotación. Es la forma más precisa para aislar los potenciales efectos y aprender qué efectos directamente tiene la instalación solar sobre el territorio donde lo hace y, en su caso, poder mitigar los posibles efectos negativos o potenciar los efectos positivos. Por ahora, a pesar de que los diseños no son adecuados, lo que sabemos en general de lo que he publicado fundamentalmente en lo que nosotros llamamos literatura gris, es decir, sin referees, sin revisores, es básicamente que la abundancia y diversidad de casi todo lo que medimos, incluido insectos, plantas y pájaros, aumenta en una zona con instalación solar cuando lo comparamos con una zona similar sin instalación solar, con la única excepción quizás de los quirópteros. Pero coincido con Ángel Sánchez que, efectivamente, teniendo en cuenta las características españolas y lo que produce la instalación de una planta fotovoltaica, estamos hablando exclusivamente, de plantas fotovoltaicas, teniendo en cuenta la disminución de la irradiación sobre el suelo y el aumento inevitable de la humedad, aunque solo sea por las operaciones de limpieza de placa, lo que podemos tener, si lo hacemos bien, es una isla donde, bien manejada, podríamos tener islas de biodiversidad interesantes, incluso en el contexto de planes generales de recuperación de especies. Pero para saber eso, para hacerlo bien, necesitamos una información básica que de momento no existe, y yo animo, desde luego, a los promotores y a los interesados en el desarrollo de la fotovoltaica que hagan cuanto antes en los estudios básicos que nos permitan hacer las cosas bien. Vaya a ocurrir a la vuelta de, en este caso, pocos años, que como en el caso anterior de los tendidos, cuando nos demos cuenta de que tenemos un problema, el problema sea de unas magnitudes impresionantes. Así que os animo
a que diseñemos o diseñéis diseños científicos adecuados para aprender cuanto antes, con certeza, qué es lo que ocurre y cómo podemos eliminar los aspectos negativos y potenciar los positivos. Insisto, antes de que sea demasiado tarde. La otra gran energía eólica en desarrollo, que se ha desarrollado mucho en España, las plantas, o sea, los parques eólicos en tierra, porque, sin embargo, el desarrollo eólico marino en España brilla por su ausencia. Generó en su momento mucha polémica, como lo va a hacer y lo está haciendo ya los fotovoltaicos. Por un lado, la gente que trabajaba con aves y que en principio es partidario del desarrollo de energía renovable, cuanto las noticias de accidentes de aves fueron conocidas, su postura era que no les gustaba. Tenemos algunos buenos ejemplos aquí en España, seguro que los conocéis, al grito de que esto no son energías verdes. Por otro lado, más sorprendente o más divertido, las empresas que tenían intereses tradicionales en la explotación de recursos fósiles como recursos energéticos empezaron a atacar el desarrollo de los parques eólicos diciendo que era lo más grave que le podían pasar a las aves, que jamás les había interesado antes. En el caso concreto del añorado Trump, incluso llegó a afirmar que producían cáncer. Los grupos conservacionistas que estaban interesados, sin embargo, en la lucha contra el cambio climático, decían que bien, se matan aves, pero hay otras muchas causas de mortalidad de aves mucho más graves que los molinos. Y a fin de cuentas, lo que queríamos era salvarlas, incluso a ellas mismas, del cambio climático. Así que las posturas de enfrentamiento y aceptación local por intereses y por grupos son bastante interesantes desde un punto de vista sociológico, cosa que yo no soy, cuando se plantean asuntos como las renovables. Nosotros, los que trabajamos en ecología aplicada, lo que intentamos hacer es buscar si existen soluciones para que, en el caso concreto de los parques eólicos, los parques y las aves puedan compartir el viento. Y después de muchos años, nosotros empezamos a trabajar en 1993, después de muchos años hay problemas que resolver, pero la respuesta es claro que sí, que se puede conseguir. Lo que necesitamos son dos cosas. Primero, aprender a disminuir la mortalidad cuando se producen en algunos aerogeneradores. Yo lo he dicho también Ángel Sánchez. Esto tiene una distribución parecida al caso de los tendidos eléctricos y en general parecida a cualquier caso que estudiemos de accidente en infraestructuras. Tiene una distribución de Poisson, es decir, hay pocos molinos que matan muchas aves y muchos molinos que jamás lo hacen. Y eso es así año tras año. Es decir, no hay parques eólicos peligrosos, puede haber turbinas peligrosas. Así que cuando eso ocurre, ¿cómo podemos evitarlo? Eso es lo que tenemos que desarrollar. Teniendo en cuenta, como decía, que tiene una distribución de Poisson, en casi cualquier parque eólico que se estudie, más del 70% de las turbinas jamás han matado a ningún pájaro ni lo harán. La distribución es contagiosa y tiende a estar concentrada en algunos sitios. De la misma manera que los tendidos eléctricos, también si apagáramos, entre comillas, apagáramos las turbinas por orden de mayor peligrosidad menor, tendríamos una distribución del tipo de la que veis, de una distribución logarítmica, con la cual, apagando muy pocas turbinas, conseguiríamos una reducción muy importante de la mortalidad total del parque. Obviamente, apagar turbinas no tiene demasiado sentido, entiendo yo. Tenemos que buscar soluciones que permitan seguir generando energía de forma competitiva, pero que no maten pájaros, en este caso, o murciélagos. Así que hicimos un experimento seleccionando, trabajamos en Tarifa, 20 parques eólicos, aproximadamente unas 500 máquinas, seleccionando obviamente aquellas que eran más peligrosas en el momento en que ocurrían las muertes, que no es al azar en todo el año, sino en determinados momentos, en determinados sitios. Hicimos los primeros ensayos de lo que hoy se conoce como vigilantes ambientales. Así que dispusimos de observadores terrestres que tenían la posibilidad de mandar una orden de ralentización de palas para que el aerogenerador no llegaba a parar, simplemente se disminuía a 3 revoluciones por minuto. El resultado fue lo que veis ahí. La línea negra indica la distribución de mortalidad de buitres leonados, en este caso a lo largo de 2 años, en lo que no habíamos hecho el ensayo, comparado con la línea discontinua de abajo, que fue el momento en que se realizó el ensayo. El resultado fue que redujimos un 65% la mortalidad de esta especie del buitre leonado, que era la más frecuente víctima en estos parques, a costa de tan solo un 0,07 de pérdida de producción de energía. Por lo menos parecía que efectivamente este camino puede ser perfeccionable, pero es viable. Así que los métodos de parada selectiva se han generalizado en algunos lugares del país y de fuera de España también, después de este tipo de experimentos. Y ahora mismo hay un nicho de empleo llamado vigilante ambiental, que tiene su formación para ser capaz de ejecutar este tipo de procedimientos con eficacia. Hemos reducido la mortalidad, pero eso no se puede hacer, en mi opinión,
como objetivo final a largo plazo. El siguiente paso debería ser que seamos capaces de automatizar este tipo de sistemas insisto, para las turbinas que ya existen y que están colocadas en un lugar peligroso, aunque no supiéramos que era peligroso cuando se autorizó, pero después resultó serlo. Esto que veis ahí es un sistema que hemos estado ensayando con el Instituto de Microelectrónica, con una cámara de visión binocular. El objetivo era ser capaz de detectar cualquier objeto moviéndose en 3 dimensiones y determinar una esfera de seguridad alrededor del molino para ser capaz de mandar de forma automatizada una señal de ralentización. Está en fase prototipo, hay otros sistemas alternativos por ahí. Este es español. Está en fase prototipo y el prototipo funcionó perfectamente. Ahora nuestra intención es hacer un ensayo a mayor escala. La ventaja que tendría es que es de un precio más que asequible y bastante sencillo de manejar, una vez desarrollado el software, claro que eso ya está. La segunda cosa, tenemos que evitar volver a colocar turbinas en sitios peligrosos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros desarrollamos un sistema, tardamos bastante tiempo en darnos cuenta de que los buitres, las aves planeadoras no van al azar, se mueven por los sitios de coste energético menor. Es decir, en aquellos lugares donde la combinación del viento y la orografía hace que se acelere relativamente el viento y a ellos les cueste menos energía desplazarse más distancia. Así que desarrollamos un modelo físico en un turno de viento físico para hacer un primer test de estas ideas y utilizando el relieve de la existencia de un parque eólico real, diseñamos cuál sería la predicción del modelo respecto a la distribución de muertes y la comparamos con la distribución de muertes encontradas realmente. El resultado fue que sí, que este método permite predecir qué ubicaciones en concreto van a tener mayores mortalidades. También, obviamente, lo que hemos hecho a continuación es desarrollarlo más para poder prescindir del túnel de viento físico y ahora mismo lo que trabajamos es con modelos de simulación y efectivamente somos capaces de predecir y eso tiene un interés importantísimo en el desarrollo de nuevas instalaciones. No, insisto, no hay parques peligrosos, hay ubicaciones de turbinas que son peligrosas. Sabemos cómo hacer una predicción a escala de decenas de metros antes de la construcción del parque. Los estudios de impacto ambiental no deberían de ser sobre la comunidad de aves que atraviesa la zona, sino sobre el riesgo relativo que cada ubicación que propone el promotor pueda tener. Además, eso permitiría decirle al promotor, esta ubicación es peligrosa, pero si te renta ponerlo 200 metros más para allá, pues lo puedes hacer, y si no, pues tendrás que hacer los cálculos de la rentabilidad quitando este molino. Con eso, evidentemente, evitaremos que la mortalidad en parques eólicos siga siendo una noticia, porque hayamos conseguido reducirla, y mejoraremos la eficacia y la facilidad de instalaciones en el futuro de parques eólicos, causando mucho menos problemas que en el pasado, porque ahora entendemos mejor cuáles son los factores que condicionan la frecuencia y la distribución de accidentes. Y nada más, muchas gracias. Espero haber sido breve. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu brevedad, que nos viene muy bien, sobre todo para luego poder atender algunas de las preguntas. Y ahora, en último lugar, va a intervenir Francisco González para darnos un poco la visión del promotor. ¿Se pone la presentación? Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Antes de nada, dar las gracias a la organización por dejarme participar en esta mesa con estos excelentes ponentes. Y bueno, voy a ser muy breve para dejar un poco de margen a que haya algo de debate o de algunas preguntas a desarrollar a posteriori. Bueno, el tema que estamos abordando yo creo que es bastante amplio en cuanto hablamos de medio ambiente y renovables, y yo creo que sería interesante enfocar el contexto actual que tenemos y el horizonte futuro, que ya ha esbozado inicialmente Eugenio, donde claramente hay un punto de inflexión en lo que a la regulación del sector se refiere,
y fue en la aprobación de junio del año pasado el Real Decreto 23/2020. Como ha comentado Eugenio, este Real Decreto marcaba unos hitos para la obtención de todos los permisos de los proyectos de renovables, incluido la obtención de la declaración de impacto ambiental. Marcaba 2 fechas en función del acceso y el permiso de conexión que hubiese estado ya autorizado. Las fechas que ha comentado Eugenio, pues final de este año y abril del 22. Evidentemente es pasado mañana, a efectos temporales, ¿no? Una cuestión también importante que incluía este Real Decreto era la imposibilidad de desplazar los proyectos que tuvieran ya ese punto de conexión de más de 10 kilómetros respecto al centro geométrico autorizado inicialmente, ¿no? Entonces, esto comprometía algunos proyectos que quizá hubieran estado en una zona más sensible, la posibilidad de desplazarlos a otras zonas con mayor capacidad de acogida. También el Real Decreto incluía el listado de los nudos de transición justa, que son bastante importantes a la vista de las subastas que tendrán estos nudos a partir del cierre de las centrales térmicas. Sin duda también hay que comentar los objetivos que plantea el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima para 2021-2030, donde se espera que el 42% del uso final de la energía sea a través de energías renovables. Esto pues va a suponer pues, un incremento de la energía eólica instalada en torno a 20 gigas y en torno a 30 gigas para la solar fotovoltaica. Evidentemente, como ya ha comentado Eugenio también antes, a fecha de abril, según Red Eléctrica, hay más de 145 gigas que tiene acceso y conexión para conectar energías renovables, muy superior a los 60 gigas aproximadamente que marcaba el PNIEC como objetivo para 2030. Nosotros, como promotor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos llegado a hacer? Pues brevemente me gustaría comentaros que la cartera de proyectos que se han presentado dentro del marco del Real Decreto 23/2020 han sido 42 proyectos de energía eólica con una capacidad total aproximada de 2,30 gigas y en torno a 55 proyectos de energía solar fotovoltaica con una capacidad total aproximada de 3,60 gigas. Pues al final, como ha comentado Eugenio, es una avalancha considerable de proyectos, sobre todo a la vista de los hitos que marcaba el Real Decreto. Y ha sido un reto para la compañía tenerlos en tiempo y forma. Además, estamos desarrollando otros proyectos renovables, como la repotenciación de parques eólicos que están llegando al final de su vida útil, el almacenamiento en baterías, que estaba un poco parado a la vista de la regulación que tenía que hacer industria al respecto, y también estamos intentando desarrollar proyectos de hidrógeno verde. Como Endesa y en el Green Power, como una compañía comprometida con el medio ambiente, intentamos desarrollar todas nuestras plantas buscando la integración de las mismas en el entorno e intentando mejorar la biodiversidad en aquellos casos en los que pudiera suponer una merma de la misma. Brevemente, a la vista del tiempo que tenemos, comentaros algunas medidas que se incluyen para mitigar los impactos de los renovables, como el pintado de palas en eólicos, el sistema de detección y disuasión de avifauna, incorporando ya también sistemas de paradas en los próximos proyectos. También tenemos marcajes de especies para intentar conocer el seguimiento, como ha comentado Miguel, que pueden tener en los parques eólicos, para detectar aquellos aerogeneradores conflictivos. Y también intentamos la naturalización del entorno en las plantas solares fotovoltaicas, proliferando la instalación de charcas y arroyos, utilizando arbolado autóctono, estableciendo pantallas vegetales de diferentes espesores en función un poco también de las reclamaciones de cada autonomía y luego siempre disponiendo de vallado perimetral permeable a la fauna terrestre. También me gustaría comentar, porque es quizá la parte más bonita e interesante de nuestro trabajo, es todas aquellas medidas que hacemos para mejorar la biodiversidad de aquellos entornos en los que nos ubicamos. Como ha comentado también en la exposición anterior Ángel, es muy frecuente la instalación de elementos que permitan la nidificación o la mejora de especies existentes, tanto comunidades, majanos, refugios para quirópteros, para reptiles.
En los proyectos eólicos de Campo Líbados y Primoral y en Los Arcos se ha hecho una recuperación de Cernícalo-Primilla. En concreto, en Campo Líbados y Primoral, que está en Aragón, ha sido un trabajo realizado mano a mano con el Servicio de Biodiversidad, que nos ha prestado una finca autónoma de la Administración para poder implementar este primillar, haciendo cría en cautividad y con la suelta de 50 pollos cada año durante 4 años para intentar el establecimiento de una colonia de Cernícalo-Primilla alejado de entornos eólicos. Y bueno, los resultados de este año han sido bastante gratificantes, puesto que gracias al marcaje se ha detectado que en esta primavera han vuelto algunos de los pollos que se criaron en ese primillar y también se ha demostrado que están criando. En otros parques eólicos, como en Los Arcos o en Motilla, se están haciendo mejoras para aves esteparias. Y en San Francisco de Borja, por ejemplo, en Aragón también se está haciendo un estudio de viabilidad para la reintroducción del milano real en Aragón. Además, a la vista un poco de la controversia que se está generando del uso del suelo, de las plantas solares y el desplazamiento de agricultura, estamos desarrollando proyectos de agricultura y apicultura sostenible en plantas solares fotovoltaicas de distinto tamaño, lo que se está conociendo como el concepto de agrovoltaica, y ahora mismo lo estamos desarrollando en varios proyectos en desarrollo, ejecución y explotación en Murcia, Sevilla, Badajoz y en Teruel. Y también Endesa está haciendo seguimiento de quirópteros en centrales hidroeléctricas. Y bueno, me gustaría terminar con un enfoque que creo que sí que es común a todos, que el medio ambiente debe ser un reto global para todos los actores que estamos participando en él, tanto la administración autonómica como estatal, como las ONG, la comunidad científica, los promotores y también la ciudadanía, porque realmente el único reto que tenemos por delante es tener un medio ambiente saludable. Y hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues muchas gracias, Francisco. La verdad es que a mitad de la jornada pensaba que no íbamos a poder entrar en el debate, pero bueno, este acelerón final de los que están aquí, que se han sentido un poco más presionados por mi presencia cercana, pues ha hecho que podamos dedicar unos minutos. No sé si entre el público en la sala alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los ponentes. No. Sí, hay una pregunta ahí. No sé si el micrófono alguien te puede acercar. Hola, buenos días. Soy Álvaro Camiña. Yo trabajo en la Corporación Financiera Internacional supervisando proyectos de renovables en todo el mundo, en lo que es la evaluación ambiental y los seguimientos de fauna. Y aquí he hecho en falta una pata que es la de las consultoras. Está Miguel, que es ciencia, que actúa también como consultor, pero hay una porción de todo esto que falla, por lo menos en España. Es el coste o el presupuesto que los promotores dedican a los planes de vigilancia ambiental y cómo son los protocolos de estas vigilancias ambientales, que es una de las patas que más falla. Y actualmente hay varias revisiones a niveles provinciales de grandes cantidades de proyectos donde estos seguimientos de las vigilancias ambientales demuestran las carencias que llevamos arrastrando desde hace ya muchos años. Y quiero llamar la atención de un punto del PNIEC que en la documentación dice algo así como que los parques eólicos no son un problema para los murciélagos porque, como saben ecolocalizar, pueden evitar las palas de los aerogeneradores. Eso está literalmente puesto en el PNIEC y da un poco de miedo pensar dónde podemos llegar con el tema, sabiendo cuál es la realidad de estos proyectos. Más que una pregunta, es un poco una contribución a lo que se estaba diciendo en general sobre los seguimientos. Muy bien, gracias. No sé si alguien, no sé si Francisco como promotor o por parte de la Administración se quiere hacer. Miguel, ¿te animas? Bueno, yo sí, tengo mi opinión, comparto mucho de lo que has dicho, efectivamente. Es un problema que tenemos en concreto en España con varios temas, no solo con este, y yo creo que necesitamos, utilizando frases casi de chef, hemos deconstruido la organización estatal y tendremos que aprender a vivir con esta deconstrucción. Necesitamos
una administración nacional o estatal, o llamarle como queráis, capaz de liderar desde el punto científico técnico este tipo de procesos. Obviamente las competencias son autonómicas, pero sería razonable esperar, y sobre todo para los promotores, que hubiera una cierta líneas básicas claras para todo el mundo y sobre todo una información básica clara para todo el mundo. Lo que dices es cierto, es peor todavía. Yo veo algunas comunidades o delegaciones provinciales que exigen la instalación de sistemas en parques eólicos que no funcionan y se sabe que no funcionan, pero son obligatorios. Es una cosa bastante sorprendente que reclama a gritos que haya una coordinación, por lo menos una referencia nacional donde los interesados puedan acudir con una cierta garantía de que la información que obtengan es una información contrastada, es una información fiable. En este tema, desde luego, en los demás también. Ahora no tenemos, no soy un representante, un director del Ministerio. Yo creo que es un papel típico para el Ministerio de Medio Ambiente que le animo a que promuevan una coordinación, un comité de referencia para todos los demás, de referencia técnica fiable. Pues Paco, no sé. Sí, yo ahí sí que me gustaría un poco apuntarme a las palabras de Miguel, en el sentido de que muchas veces los promotores nos sentimos un poco indefensos y nos cuesta mucho encontrar, pues, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto de instalación de dispositivos para disuasión, detección y parada, que te vienen obligados y condicionados en las declaraciones de impacto y luego quizá no consigan o no tengan la efectividad que el promotor desearía, ¿no?, para evitar mitigar al máximo posible la mortalidad de las aves. Y luego, respecto al tema que has comentado de las consultorías, creo que los promotores sí que, a la vista del aluvión de proyectos y de intentar trabajar lo mejor posible, creo que sí que estamos haciendo un esfuerzo en dedicar la cantidad económica que sea necesaria para hacer las cosas lo mejor posible, al menos en el caso de Endesa y Enel Green Power. Muy bien. No sé si las personas que estáis por la Administración, Eugenio o Ángel, queréis opinar sobre este tema. Sí, ahora, perdón, que acabamos con esta pregunta. Eugenio. Sí. Eugenio, parece... Si me permitís, me gustaría, primero estoy totalmente de acuerdo, que efectivamente una de las cuestiones es la vigilancia, el seguimiento, es una cuestión básica. Como antes decía Ángel, sé que muchas comunidades autónomas, incluso muchos promotores, están haciendo ahora ejercicios para ver qué ha pasado en aquellas plantas, en aquellos parques antiguos, a ver cómo ha evolucionado todo y a ver cuál es la realidad de los efectos ambientales que están causando este tipo de instalaciones. Nosotros, dentro de la Administración, efectivamente, como evaluación de impacto, estamos intentando potenciar las relaciones con las comunidades autónomas utilizando una herramienta, un organismo que tenemos que es la Red de Autoridades Ambientales, donde intentamos reunirnos con todas las comunidades autónomas y poner en común todo esto. Los últimos acontecimientos, como todos sabemos, de pandemia y demás, han hecho que estos contactos sean un poco complicados. Pero yo creo que de aquí en adelante así lo espero, que a partir de septiembre la cosa se normalice un poquito, espero, y podamos tener esos contactos, pero somos conscientes del tema y ya digo, conscientes creo que somos todos. Bueno, lo que comenta Eugenio, que el Ministerio tiene una fenomenal relación. ¿Me oís? Sí, vale. Sí, Ángel, lo oímos. Una perfecta coordinación e incluso proyectos que evalúa el Ministerio. Estamos haciendo nosotros el plan de vigilancia ambiental. Ahora están terminando los primeros proyectos, se están poniendo en marcha la fase de explotación y estamos haciendo el control del plan de vigilancia ambiental. Es verdad que vamos lentos, pero vamos, las medidas correctoras, las medidas compensatorias tienen su presupuesto, tienen su plan, están recogidas en la declaración y ahora estamos empezando a trabajar por la implantación y la evaluación de la eficacia. A veces podría ocurrir que estemos poniendo medidas que no sean muy eficaces científicamente. Lo que necesitamos es retroalimentar esa información para eliminar ese tipo de medidas. Al menos hablo en el caso de Extremadura. Nosotros tenemos poca experiencia con parques eólicos y es verdad que desconocemos
ahora mismo lo último que hay en detección, parada, seguimiento ambiental. Por eso, Miguel, en alguna ocasión hemos hablado de este tema, ¿no? De pediros que nos echéis una mano en cuanto a vuestro asesoramiento científico para la toma de decisiones en este sentido. Y en cuanto a la fotovoltaica, sí que vamos avanzando despacio. Es nuestro próximo objetivo de manera inmediata, el mayor control de los planes de vigilancia ambiental, el presupuesto, la ejecución y la eficacia de las medidas. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Creo que hay una segunda pregunta. Sí. Sí, para los parques eólicos, ¿cuál es el criterio para mover una torre o eliminar una torre dentro de un montón de ellas para que se produzcan menos accidentes con los pájaros? Es que no veo que haya un criterio objetivo o que pueda haber un criterio objetivo. O sea, si hay 10 torres, ¿por qué decidimos eliminar la primera o parar la primera y la tercera o la cuarta y la quinta? No, me parece que es muy difícil. O sea, ¿cuál es el criterio? Es sorprendente, es sorprendente, pero es así. Quiero decir, si analiza la mortalidad acumulada en un parque en operación en cualquier sitio, se dará cuenta de que efectivamente es así. Hay molinos donde se acumulan los accidentes y otros donde no. Esa era la pregunta que pretendíamos resolver hace ya bastante tiempo. ¿Eso por qué ocurre? Pues en el caso de las aves veleras, ahora hablamos de otra cosa, pero en el caso de las aves veleras ocurre porque las aves tienden a pasar por un determinado sitio y no por otro, porque ese sitio es energéticamente más barato, porque hay una ligera y relativa aceleración del viento por cómo sopla el viento y la orografía local. No es sencillo, en el sentido de que no es que sea siempre los que están arriba o los que están en un valle, sino que depende de la combinación entre el viento y la orografía. Para mí, que soy biólogo de formación, un problema complejo, porque la dinámica de fluidos me parece la cosa más horrorosa que hemos inventado los seres humanos. Así que la forma de aproximarnos fue con la ayuda de ingenieros aeronáuticos y utilizando modelos de simulación inicialmente físicos. Fue cuando descubrimos que efectivamente podíamos predecir a escala de decenas de metros, y como la separación entre los molinos es mayor que decenas de metros, por dónde iban a pasar con mayor frecuencia. ¿Por cuáles de esos molinos iban a pasar con mayor frecuencia? Y efectivamente somos así capaces de predecir dónde se van a acumular las muertes, distinto a la aproximación que se ha utilizado en el pasado y que se sigue utilizando ahora, que es contar durante un año entero cuántas aves pasan por la zona. Es que las aves no pasan por la zona al azar, pasan por unos sitios con más frecuencia que por otros. Y eso explica por qué en la práctica encontramos acumulación en algunos sitios y en otros no. Curiosamente hemos perfeccionado eso, todavía no está publicado, pero estamos trabajando en ello, para el caso de los murciélagos. También seríamos capaces de predecir dónde se van a acumular las muertes de murciélagos. Eso es muy útil si todavía no se ha construido el parque, pero también incluso cuando esté construido puede ser útil para centrar los esfuerzos en unos aerogeneradores más que en otros, porque las muertes ocurren más en unos que en otros. No sé si me he explicado. Efectivamente, se puede hacer a priori. Esa es la potencia de la herramienta en cuanto a evaluación de nuevos proyectos. Miguel, hay un tema muy similar, el de la colisión de las aves veleras en las aeronaves. Aviones, avionetas y demás. Existen ya millones de registros de aves veleras marcadas. Sé que alguna iniciativa ya hay de modelizar el vuelo y poder contrastar con esa modelización de los túneles de viento. Túneles de viento, entiendo que os puede ayudar a ver un caso concreto, pero la interpretación de esos millones de datos que hay de registros de vuelo, altura, hora, relación con el viento, etcétera, etcétera, no sé si lo habéis planteado en algún momento, tratar de hacer un proyecto de investigación relacionando esos registros con lo que observáis en el túnel de viento y con lo que ocurre en la red. Sí, efectivamente es una buena idea. Y sí, efectivamente, en Cádiz en concreto, que es donde hemos desarrollado gran parte de la investigación en parques eólicos, todavía no hemos terminado de analizarla porque ya sabes lo que ocurre con la nueva tecnología. Es Big Data para biólogos que, insisto, tenemos la formación que tenemos y nos cuesta acostumbrarnos a manejar millones de datos en una base de datos. Efectivamente, marcamos una gran cantidad de buitres leonados con emisores de 3D, con lo cual se llama la posición obviamente en 3 dimensiones.
y que descargamos la información cada segundo. Entonces tenemos una enorme cantidad de información justamente para hacer una interpretación más correcta de cuál es la relación entre las trayectorias. Hay que ser realista, el mundo real está lleno de ruido, por lo tanto nunca seremos capaces de decir dónde va a estar este buitre mañana a las 3, pero sí podemos decir por dónde va a pasar la mayoría de ellos durante el año, y eso nos puede ayudar mucho a hacer compatible la energía renovable, la energía eólica y la conservación de... Y lo mismo parece que podemos llegar a hacer con murciélagos, con lo cual, bueno, serán una contribución interesante porque al final, como decía el último ponente, al final nuestra única salida, el único sitio donde podemos vivir es este planeta. Tendremos que encontrar la solución para tenerlo lleno de vida y con energías renovables. Muy bien. Hay otra pregunta. Bueno, mi nombre es José María Guillamón. Si bien ahora actualmente estoy trabajando desde 2014 para Naciones Unidas como experto internacional en la gestión ambiental de infraestructuras aeroportuarias, entre el 2000 y el 2014 tuve la gran suerte, la gran fortuna de trabajar muy estrechamente con Eugenio Domínguez, al que le mando mi más sincera felicitación por la presentación que ha hecho. Y yo le quería, así como cuando trabajábamos en aeropuertos españoles, en proyectos en una década que supuso una inversión de más de 17.000 millones de euros y bueno, pues teníamos unos impactos que eran muy significativos, en particular, por ejemplo, el impacto acústico. Y yo quería hacer 3 preguntas muy sencillas para Eugenio sobre los proyectos de energías renovables. Primero, una cosa que a mí me preocupaba mucho cuando estábamos con los proyectos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de infraestructuras aeroportuarias, ¿cuál es el tiempo medio que os ocupa ahora desde que empieza una evaluación de impacto ambiental hasta que se obtiene la declaración de impacto ambiental? Una segunda pregunta es, ¿cuáles son los impactos más significativos asociados justamente a estos proyectos? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son las principales medidas correctoras o compensatorias que incluís, aquellas que son más significativas en los proyectos de incorporación de energías renovables? Esto va para el órgano ambiental y en particular para mi querido amigo Eugenio Domínguez. José María, me encanta oírte, hace tiempo que no nos vemos, espero que estés perfectamente. Encantado de oírte. Efectivamente, de tus 3 preguntas, si no recuerdo mal, el tiempo medio, cuando trabajamos más juntos y más de la mano, ese era uno de los temas que siempre discutíamos. Ahora mismo, como decía yo antes en mi primera intervención, el tiempo que la norma nos dice son 4 meses, pero la norma, el papel lo aguanta todo. La realidad es que nos estamos yendo, ya estamos en esos 4 o 6 meses, pero en un proyecto de renovables de cierta envergadura, lógicamente en menos de un año es muy difícil sacarlos. Más que nada porque, como os decía yo antes, es necesario que los estudios vengan perfectamente hechos. En cuanto que hay que pedir información complementaria, la información complementaria que se pide normalmente son 3 meses para que la hagan, con lo cual que el promotor lo cumpla, es muy difícil que eso sea así. Después, no sé, tus otras 2 preguntas, que en cuanto a las medidas compensatorias, en cuanto a los principales impactos, mejor dicho, primero, en el caso de, yo creo que aquí hay representantes que saben mucho más que yo en esto, sobre todo en cuestiones prácticas, pero efectivamente en eólico no descubrimos nada que el posible impacto sobre las aves y quirópteros es uno de los puntos principales, aparte del impacto paisajístico, que también es importante. Eso en cuanto a los eólicos. En cuanto a fotovoltaico, para mí los temas con las aves no es tan importante, aunque lo es, pero sobre todo la pérdida de biodiversidad, la ocupación de terreno, para mí es muy importante. Yo creo que se está ganando mucho precisamente con esas medidas que tú comentabas, José María, de esas medidas compensatorias para intentar naturalizar, en el caso de las fotovoltaicas, naturalizar el terreno
de manera que la implantación, como también decía Miguel antes, la implantación de determinados, que decía Ángel, mejor dicho, de determinadas técnicas de Inca y no de cimentación de los paneles y demás, hacen que ese suelo se pueda naturalizar y pueda estar mejor. Nosotros no estamos en contra de los paneles bifaciales inicialmente, pero lo que sí estamos en contra es de que el suelo quede totalmente raso para que pueda reflejar. Eso nosotros en principio no lo consideramos aceptable. Sé que muchos promotores están utilizando las bifaciales, pero con un rendimiento en la capa de abajo menor, precisamente para dejar cierta naturalización de ese terreno. Esas, digamos, así, de una manera rápida, son los puntos más o menos que te puedo contestar, José María. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, estamos más o menos unos minutos pasado el horario previsto. Dar las gracias a todos los que habéis asistido en presencial o en formato online. Dar las gracias a todos los ponentes y nos vemos en el siguiente CONAMA. ¿Vale? Nada, muy bien, muchas gracias.